Hola, esta es la clase de la transformación Z inversa. En principio, todas las señales discretas son sujetas a ser transformadas al dominio de la frecuencia a través de la transformada Z, y viceversa. Bien, las técnicas para obtener la transformada inversa o obtener la señal en el tiempo a partir de la señal dada en la frecuencia, tenemos varias formas de obtención. En esta clase vamos a ver 3 de ellas. La división directa, la expansión en fracciones parciales y el método computacional. En general, vamos a representar la señal x de z en el dominio de la frecuencia como un cociente de polinomios en z. Entonces, el primer método de la división directa, como su nombre lo indica, nosotros tenemos la función x de z representada como un cociente de polinomios en z, y lo que hacemos es simplemente operar, dividir el polinomio del numerador por el polinomio del denominador, y obtener uno a uno los resultados en z a la 0, z a la menos 1, a la menos 2, etcétera, etcétera. Acá entonces hicimos esta división en forma manual y obtenemos que el resultado es 10 z a la menos 1 más 17 z a la menos 2 más 18.4 z a la menos 3, etcétera, etcétera. De esta forma, entonces, nosotros observamos que el término que acompaña al z a la 0 o el término independiente no existe. Ese es el x en 0. Entonces, es 0. El término que acompaña al z a la menos 1 es x en 1. Ese es 10. X en 2, 17. X en 3, x en 4. Es así entonces como yo puedo ir obteniendo cada uno de los valores de x de k. En este ejemplo no es fácilmente generalizable. Yo debería seguir iterando y obtener todos los valores que sean necesarios para mi sistema de control. Otro ejemplo. Tenemos que x de z es z a la menos 1 dividido por 1 más z a la menos 1. En este caso hacemos la división y obtenemos este resultado. Entonces observo que para 0, x en 0 es 0, no existe. X en 1 es 1, en 2 es menos 1, en 3 es más 1, y ahí vemos que empieza a repetirse un patrón. Entonces puedo generalizar y decir que x de k es 0, para k igual 0, y es menos 1 elevado a la k menos 1, para k igual 1, 2, 3. Y obtengo entonces una forma generalizada. Otro ejemplo. Esta es una rampa. ¿Ya? Es una rampa pero adelantada. Tenemos que x de z no es un cociente, ya está dado. ¿Ya? Y está dado y además es una sucesión finita. Llega hasta z a la menos 3. Por tanto, nosotros tenemos que desde 4 en adelante su valor es 0. Entonces eso tiene que quedar indicado. ¿Ya? X de 0 es 1, x de 1 es 2, y así sucesivamente, este tipo rampa, pero toma valores los primeros 4 elementos del 0 al 3, y el último, entonces el del 4 en adelante es 0. ¿Ya? Y eso queda expresado entonces en que x de k es k más 1 para k igual del 0 al 3, y es 0 para los demás. Bien, este método también lo podemos hacer utilizando un programa de cálculo y no es necesario que lo hagamos a mano. El método de la expansión en fracciones parciales es un método más generalizable, pero con más limitaciones. Aquí vamos a considerar que tenemos que x de z es un cociente de polinomios en z, pero con exponentes
positivos. De esta forma, nosotros vamos a tener que podemos factorizar el denominador y obtener los polos de este cociente de polinomios. Y si se cumple la condición de que el término independiente del numerador es 0 y los polos son simples y diferentes, yo puedo decir que x de z dividido por z será una suma de cocientes simples, ¿ya? O fracciones parciales, como dice el nombre de la técnica. De esta forma, entonces, yo puedo, ahora sí, el z, pasarlo para acá como z a la menos 1, y me queda entonces como estas expresiones de orden 1 que están en la tabla. Y así entonces obtenemos x en k mirando la columna de la transformada z, pero a la inversa. En el caso que tengamos un polo doble, entonces podemos hacer también esta deducción de que x en z dividido por z al cuadrado sería c sub i dividido por z menos el polo al cuadrado, más un d sub i dividido por z menos el polo. Y ahí entonces vamos a tener la expresión de que voy a tener dos elementos, dos fracciones parciales, que ambas están en la tabla. Estas son del tipo senoidal o cosenoidal, y estas son del tipo escalón. En el caso que tengamos un polo compuesto conjugado, un polo tipo complejo, nosotros vamos a tener entonces que la expresión queda de esta forma, y tenemos que identificar, claro, estos parámetros A, B, C, D, I. ¿Ya? Nos queda nuevamente una expresión que la vamos a encontrar en la tabla. En el caso de este ejemplo, tenemos que es un polinomio que tiene dos polos distintos, el 1 y el e a la menos a, y por tanto entonces voy a aplicar el primer término, también b sub m es igual a 0, entonces hago la separación y obtengo entonces que voy a igualar x de z dividido por z a la expresión a sub 1 dividido por z a la menos, z menos 1, perdón, más a sub 2 dividido por z menos e a la menos a. Y así entonces en donde yo hago el cálculo de la suma de las fracciones parciales y obtengo entonces un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas, y me queda entonces que los valores de A1 sería 1 y el valor de A2 menos 1. Y así sustituyo entonces en la expresión, y me queda entonces que x de z sería 1 dividido por 1 menos z a la menos 1, el escalón unitario, tengo ustedes la tabla a mano para que lo vayan viendo, menos 1 dividido por 1 menos e a la menos a por z a la menos 1, la exponencial de e a la menos ak. Entonces este es el típico sistema de primer orden. Otro ejemplo. Tenemos acá un polinomio compuesto, polos complejos conjugados. Entonces vamos a ver que la expresión me queda un poquito más extensa, me quedan tres incógnitas, A1, A2 y A3, y hago, digamos, el cálculo, también es un sistema sencillo, tengo que A1 me queda igual a 4, A2 menos 3, A3 2, sustituyo en la expresión y luego entonces multiplico, digamos, o llevo esto a las expresiones con los exponentes negativos de z para obtener entonces, tanto usando la propiedad de linealidad como los valores que se encuentran en tabla, voy a tener que me va a quedar 4z a la menos 1 por el escalón unitario, menos 3 por la expresión de seno de capitercio dividido por seno epitercio,
y 2z a la menos 1 por la expresión de la misma. ¿Sí? De esta forma, entonces, recuerden, ¿sí?, que cuando yo tengo multiplicado por z a la menos 1, esto es la expresión en k menos 1. Entonces voy a tener que esto sería 4, ¿sí? En k menos 1, dado que es 0 en k igual 0, voy a tener entonces que va a partir en 1. La siguiente, entonces, recordando que el seno de pitercios es el seno de 60 grados, o sea, raíz de 3 dividido por 2, hago la racionalización y me queda 2 raíz de 3. El seno de k pitercios más, acá lo mismo, 4 tercios, raíz de 3, seno de k más 1 pitercios. Ya eso para acá del 1 en adelante. Entonces, en estos ejemplos nosotros vemos que están dadas las expresiones para todas las funciones en forma ya generalizada. Entonces, esa es la gracia de este método. El método computacional es simplemente transformar este cálculo en un algoritmo utilizando un programa de computación que usted desee. Yo voy a hacer el ejemplo con MATLAB, en donde vamos a suponer que la función que está dada en Z es una función de transferencia, en donde viene dado por la denotación de G de Z, que es la transformada Z de la salida dividido por la transformada Z de la entrada, y vamos a asumir que esta entrada es la función delta Kronecker, o el impulso unitario. Entonces tenemos que la expresión que voy a obtener es la de la salida, es equivalente a lo anterior. La opción entonces sería definir X como la función impulso, 1 y luego varios ceros. Definimos el numerador por sus exponentes, el denominador, perdón, por sus exponentes, no por sus parámetros, un vector de parámetros, y el denominador lo mismo, un vector de parámetros, 1, A1, A2, etc. Y luego aplicamos el comando filter. Este comando lo que hace es definir y como la función de transferencia, denotada por el numerador y el denominador que acabo de definir, por la entrada X. Entonces, puse allí plot simplemente para ver qué resulta. Entonces el resultado en este caso va a ser un resultado numérico y graficable. Si seguimos considerando la misma expresión G de Z, también yo puedo hacer una transformación a el dominio del tiempo antes de hacer el cálculo, que es utilizando entonces los sistemas de ecuaciones en diferencias. O sea, aplico la transformada Z, tomo esto, lo expreso en forma, en una sola línea, no como un cociente, entonces me va a quedar que es y de z multiplicado por el denominador va a ser igual a x de z multiplicado por el numerador. Aplico la transformada z a esta expresión, que la puse en una sola línea, y me va a quedar entonces recordando que z a la menos 1 es equivalente a la expresión en k menos 1, z a la menos 2 equivalente a la expresión en k menos 2, y así sucesivamente. Me va a quedar una expresión de esta forma, y lo que hago yo es entonces calcular x de k en función de sus valores anteriores y los valores presentes y anteriores de la entrada. ¿Cómo se hace? Lo mismo. X es la función impulso. Calculamos de 0 a n el valor de y de k. En estos valores con valores anteriores seguramente lo que tengo que hacer es inicializar en 0 y puedo graficar y. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, en método computacional, le doy la expresión de G de Z, y para poder hacer la opción 1, debo pasarlo primero a exponentes positivos, porque MATLAB me comprende los exponentes positivos para Z, y escribo entonces acá
el algoritmo que recién presenté. En el caso que lo pase a una expresión como ecuación en diferencias, vamos a tener que y de z será 1,5 y en k menos 1, 1 más menos 0,6 y en k menos 2, más 0,46 y en k menos 1, menos 0,33 x en k menos 2. Entonces hice el despeje y hago el cálculo y ahí voy a obtener desde 1 hasta n todos los valores de y. Bien, esos son los tres métodos y aquí les dejo entonces la tarea. Esta se encuentra en tabla, la pueden hacer con los tres métodos, van a ver que es bastante simple. La más elaborada es la expansión en fracciones parciales, pero aquí tenemos dos polos distintos y únicos, entonces está bastante fácil. Esta es una tarea que se entrega y la forma de entrega es esta que está acá. Eso es todo. Gracias.